La dinámica regional en este 2014 se ve afectada por elementos clave. Basta con ver Mirador Mundial el fin de semana para darse cuenta de cuáles son esos elementos. La economía de Estados Unidos y Europa está en recuperación. La de China, Rusia y varios países latinoamericanos crecerá, pero en menor medida. Ahora, si observamos este aspecto a nivel regional o de bloques, hay otros elementos que influyen en la economía. Recibimos a la analista internacional Tamara Chaumont desde Montpellier, en el sur de Francia. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo perjudica a las aspiraciones de integración, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela o también el conflicto geopolítico de Ucrania? Bueno, en el caso de la crisis entre Ucrania y Rusia, eso por lo general representa un clivaje geopolítico que tiene o que genera represalias comerciales que afectan a varias regiones por la interdependencia económica que existe hoy a nivel global, Guillermo. Hoy en día no se limita únicamente a esa región. Si es en América Latina, además del conflicto de Venezuela, también vemos la clásica división que existe en los países respecto a la posición que tienen frente a la injerencia de Estados Unidos. Y esto de actualidad porque justamente hoy el ALBA, que es un bloque regional, la Alianza Bolivariana, acaba de emitir un comunicado en el cual repudia el proyecto Zunzuneo, que es una suerte de Twitter cubano que en cierta medida estuvo respaldado por unas empresas norteamericanas. Lo que muestra es que este tipo de tensiones, por lo general, reducen los pronósticos de crecimiento y de cooperación a nivel internacional y regional. Ahora, en lo que respecta a la crisis específica de Venezuela, esta crisis mostró que la región todavía tiene materias pendientes, no solo en lo que respecta a la integración profunda, que ya de por sí es importante, sino a la perdurabilidad de los valores democráticos. Y esta falta de estabilidad afecta a su vez a la matriz comercial de ciertos países, porque pese al abanico de organismos regionales que hay en la región, no se logró un mecanismo eficiente que haya permitido conducir esta situación bastante compleja a través de un cauce institucional. Y por el otro lado vimos países o organismos más proclives a perdurar o a mantener un diálogo o una retórica de sesgo ideológico que a posicionarse como interlocutores válidos capaces de poder evacuar esta situación a través de la vía diplomática. Y lo que sucede es que mantener un discurso latinoamericano de unidad, de cooperación es válido, pero tiene que estar respaldado de mecanismos fuertes y sólidos que permitan poder dar una cierta estabilidad, sobre todo en un contexto internacional con mucho movimiento geopolítico y geoeconómico de envergadura. Me pongo a pensar, doctora, en este momento que los inversores individuales, como puede ser cualquiera de nosotros a nivel inversión en la bolsa, también podemos invertir en mercados emergentes, etc. Ahora, esos inversores están constantemente viendo las noticias, la situación geopolítica y geoeconómica de estos bloques para poner su dinero ahí. Cuando relacionamos eso con grandes inversores, ya sabemos lo que pueden hacer las noticias de inestabilidad en un sector con respecto a la economía de ese lugar. Déjeme, doctora, incluir un cable de último momento que dice que hay ejercicios militares de soldados de Estados Unidos ahora en Polonia y en Estonia, que van a comenzar próximamente, lo cual tenemos que tener en cuenta que Polonia y Estonia justamente son linderos con Rusia, y esto agrega una preocupación más a la situación geopolítica, en este caso en Europa. Quería hablar ahora, ya que marcábamos el tema de la región latinoamericana o del subcontinente latinoamericano, de algunos aspectos negativos. ¿Cuál es el repunte de algunas economías en Latinoamérica? Bueno, hay un repunte de ciertas... Las economías en América Latina se caracterizan por presentar un paisaje heterogéneo, y hoy más que nunca, porque vemos el caso, por ejemplo, de países como Panamá, Perú, Bolivia mismo, inclusive Colombia, Chile, México, que están bien rankeadas en lo que son las previsiones de crecimiento. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que están países como Cuba, como Venezuela, que están en las antípodas, lamentablemente, de esta situación. Ahora, el mayor crecimiento no siempre está acompañado de un mayor desarrollo integral, de un mayor progreso del bienestar de los pueblos. Por eso quizás el desafío más importante para este tipo de economías no es solamente mantener la curva ascendente del crecimiento, sino lograr una mayor distribución, una distribución equitativa de los frutos de ese crecimiento. Y por eso tal vez es mejor apuntalar a políticas
que se focalicen en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que son los grandes flagelos de América Latina. La región hoy en día tiene todavía sectores que representan una gran potencialidad para las inversiones, como es el sector agropecuario, que podrían canalizar el ingreso de inversiones extranjeras. Pero para esto se necesitan rediseñar políticas exteriores y comerciales que sean duraderas y eficaces. Y me permitiría agregar, Guillermo, que hay que tener en cuenta que el 2014 es un año con muchos movimientos para la región. Los próximos meses está la agenda electoral para Bolivia, Brasil, para Uruguay, Colombia, está la participación de Argentina y de Chile como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si finalmente Washington concreta los acuerdos transpacífico y transatlántico, hay varios países de la región que corren el riesgo de quedar fuera de dos bloques que representan un intercambio comercial importante. También están las elecciones, se renuevan el Parlamento Europeo a fines de mayo, y esto tiene una incidencia para la firma de los acuerdos birregionales de integración y de cooperación. ¿Esto por qué tiene una incidencia? Porque hay que entender que los países de América Latina son países básicamente que han asentado su modelo en lo que son las exportaciones de materia prima y en el consumo interno. Por eso es que se insiste tanto en no solamente en modificar las estructuras productivas de manera de aumentar un valor agregado, sino también en fomentar un comercio intrarregional que permita a los países estar preparados ante un eventual debilitamiento del precio de las materias primas. Pero para esto se necesita que la región muestre o haga mayores esfuerzos para mostrar su potencial de unidad, de cooperación y lograr un mayor enfoque inclusivo. Doctora Tamara Chaumont, desde el sur de Francia, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches para usted. Gracias, Guillermo. Buenas noches.